y juventud, buena fe, buena onda. ¡Eso! Muy bien. ¿Qué decía? Se te olvidó el nombre. Buena onda. Ah, ya, bueno. Onda. No. Oye, No, aquí. Sí, amarilla. Amarilla. Ya, déjenla amarilla. Partimos mal. No, Cortes, no, cortes. partimos bien. La. Bueno, estamos muy felices de estar un episodio más con ustedes. Muchas gracias por todo el apoyo que nos dieron en los Oye, episodios anteriores. Sí. Oye, yo tenía fe, pero no tanto. Oh. No tanto, no ha ido espectacular. El Señor siempre nos sorprende. Amén, gloria a Eso Dios. es. Gracias, muchas gracias a todos los Amazing. jóvenes que se conectan y dejan su comentario, su like y comparten. Sí, Oh, muchas muy gracias bien. a todos. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, dejar sus comentarios. Estamos muy felices y nos anima a seguir adelante. ¿Sí? Aleluya. Muy bien. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial con nosotros. Redoble de tambores. ¡Tarán! El hermano Jonathan. A todos. Aplausos, Artificiales, trompeta, aplausos. todo. Eso, Johnny, tienes que presentarte. Sí, necesitamos que se presente. Sí, Preséntate. Adelante. bueno, un saludo a toda la juventud nacional. Que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno. Eso, el aplauso. Oye, la producción. ¡Vamos! ¡Vamos, producción! El aplauso. Eso. En la mañana interactiva. Bueno, Sí, Ya, vamos. ok. Gracias. Johnny, ¿quién eres? Cortina. Dale, Johnny, dale. Dale. Bueno, acá su servidor Jonathan Martínez, secretario y tesorero del Distrito Norte. Eso, Distrito Presente, Norte. Distrito Norte. Un saludo también a nuestro líder Amador Camacho. Eso, Que el Señor Amador. Jesucristo le bendiga. Saludos, Amador. Saludos. Amén, allá en la localidad de Antofagasta. Ay, Que el Señor le bendiga. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo me presento nuevamente. Mi nombre es Dafne. Bravo. Y De La estamos aquí- Serena. Ah, ¡La Serena! Estamos aquí con nuestro Nicolás. Ajá, hola a todos. Eso, amigo. Un gusto verles de nuevo en el podcast de la Juventud Nacional. Sí. ¿Y quién más? Oye, Anda por ahí. sí, lo tenemos de nuevo. De nuevo. De nuevo. Muchas Un aplauso de para nuevo. nuestro líder, Israel. Saludos a todos nuestros viewers, ahí los que están conectados, que Dios les bendiga, gracias por su apoyo, gracias por su comentario, gracias por su compartir, gracias por todo, muchas gracias y gracias. Los de verdad. queremos. Muchas gracias por todo. Y Y Juventud aquí estamos Lovers. acompañando un nuevo podcast, ¿no es cierto? Sí. Un nuevo capítulo con un bueno. invitado, wow, estelar, ¿no es cierto? Nuestro Yes. tesorero. Hoy traemos un muy buen tema a la mesa, ¿sí o no? Sí, hoy día viene un tema muy interesante que intentamos Sí. compartir con ustedes, que lo habíamos mencionado en el podcast inaugural. Sí, lo mencionamos ahí, dimos una chispita. Ajá, hoy día hablaremos del tema. No hay que decirlo aún. ¿Aún no? No, Primero no. tenemos que dejar que nos hagas unas preguntas. ¿Por qué? Sí. Porque ya llevamos un podcast grabado aquí, por lo menos, Ajá. pero no nos conocen. No No nos nos conocen. conocen. Nada. No Así saben que nada. nada de nosotros, nada de Lirra, nada de mí. Eco. no. Pero partamos con nuestro invitado. Vamos A ver. a hacer algunas Buena. preguntas. ¿Cuánto entonces. tiempo llevas tú en la iglesia, Jonathan? wow, buena pregunta. Redoble de tambores. Sacando bien la cuenta. ¿Cuántos años de vida? Han pasado unos 19 años. 19 años. Bueno, Guau. aproximadamente. Buena. Sí. Qué buena. Conocí Oye, al Señor a través de la familia, ¿Ya? de una tía, ¿Ya? pero primeramente mi hermano, así a grandes rasgos, rápido, así. Él fue el primero en participar en la iglesia. Y luego él me hizo la invitación. Y luego ya, después de 2 meses, pum, fue a la iglesia. Buena. Y espectacular. ahí fue el que el Señor tocó mi corazón. Oye, Ah, ¿cuántos qué jóvenes? lindo. Vamos. Oye, El ¿cuántos tocacorazones. jóvenes no han llegado por la invitación de Así otro? es. Ahí Sí. déjalo en los Sí, comentarios sí, si tú eres sí. uno de esos. Que alguien te ¿Quién llegó invitó por la y llegaste a familia? iglesia. ¿Quién llegó por la familia? Claro, Sí, por una invitación. Sí. Y Israel, ¿cuánto tiempo Ah, llevas tú en la iglesia? Yo llevo Hermano aproximadamente también más o menos 18 años, ya consciente, ya Bien, entregado al 18 Señor. años. Igual obviamente hay sus cositas, pero gracias a Dios Sus estamos, vueltitas. ya estamos aquí aferrados a la fe. Eso Ay, espectacular. Qué bueno.
Nicolás. Bueno. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? No. Eso Oye, es muy de me serenencia. pongo Nuestro querido nervioso, Nicolás. Me pongo nervioso. No, mira, yo llevo toda la vida en el Evangelio, nací en el Evangelio, vivo en una familia pastoral, con muchos ministros, muchos pastores, pero gracias a Dios, bueno, yo tuve mi proceso también en la adolescencia, pero agradezco mucho a Dios de que en ese proceso Dios me ayudó y fue algo que Él trató conmigo personal, que no intervino en la familia, que no intervinieron nadie más que el Señor Jesucristo. Yo sé que todos oraban por mí, pero bueno, yo sé que yo nací en un altar, en un campamento nacional de Wow. jóvenes. Eso es un ¡Guau! cambio, Eso, sí. Un Importante los Campamento. procesos, de lo que hablábamos en el primer Sí. capítulo, ¿no es cierto? Sí, Importante bueno. los tiempos a solas con Ajá, Dios. y son, Oh, yeah. y son esos cambios o esas transformaciones o esos impactos que tenemos en la presencia de Dios que ocurren en lo secreto, Sí. Muy bien. en nuestra intimidad con Con Dios. Muy bien. Ujú, y ese es el tema, Dafne, ¿no? Ese es el tema de hoy. Sí, Vamos sí, a sí. hablar de nuestra Intimation. intimidad con Dios. Exactamente. Este espacio Intimidad, es de mi intimidad con Dios. Mi intimidad Wow. con Dios. Pero antes queremos recordarles algunos conceptos que habíamos estado hablando en los podcasts anteriores. A ver. De la estrategia nacional Nacional. del Departamento de Wow. Jóvenes. Hay un propósito, Sí. hay una Sí. estrategia. ¿Por qué Exactamente. estamos hablando de esto? ¿Por qué? Porque la primera fase de la estrategia es la fase donde hablamos y conocemos acerca de David como pastor de ovejas. Ah. Y una de esas partes o una de las aristas más importantes de esta fase ¿Ya? es hablar acerca de la intimidad que tuvo David con Dios. De esa parte que nadie veía, de esos momentos a solas en los campos cuidando las ovejas que nadie vio. David en la intimidad con Dios. Guau. Oiga, ¿y usted cómo piensan que era David? ¿Se lo Ah, imaginan o no? Sí, bueno, la Biblia dice que era... Bonito. Bonito. parecer. Epa, Cata, epa. cate, caten. Ajá. ¿Le gustan los rubios como David? Mujeres, ¿viste? Sí. ¿Ya? Ah, No, está bien. No, Irra, dale, Irra. Rubio de hermoso Dale. parecer, ¿no? Ya, Sí. ¿tú piensas que era Ya, por rubio lo bonito? físico, porque todo entra por la vista, ¿no es cierto? Como De era, adentro era hacia afuera. un chico entregado, Ya. igual sumiso al papá porque cuidaba las ovejas de su papá, ¿no es Sí. cierto? Así es. Trabajador, valiente, me lo imagino, y bueno, con sus luchas internas, pues, con sus luchas internas como todo joven, me lo imagino, por lo que cuenta la palabra de Dios también. Pero sí, me lo imagino con una buena familia. Ya, Igual, familia. sí, Tenía una una buena familia familia. grande. Oye, sí, era el menor de sus Sí. hermanos también. Era una pues. familia importante para mí, según lo que he leído en la palabra de una familia que De no Belén. era cualquier familia, era una familia que se dedicaba a algo específico en el pueblo de Israel, Ujú. ya que era lo que hablamos de las guerras, ¿no es cierto? En el primer capítulo Sí. hablamos La familia mucho de guerreros. de guerreros. La familia de Isaí. Wow. Exactamente. Entonces, igual tenía un legado Un que legado. que estar mirando, ¿cierto? ¿No es cierto? Era considerado con sus hermanos también. Así me lo imagino. Po. Ya, Como oye, muchos tremendo, un aplauso para Bueno. Bravo, excelente, bravo. ¿no? Israel, te fuiste la Sí. profunda igual, Más o ¿no? menos dice. No, está bien, Oye, está bien. Johnny, ¿y tú? ¿Cómo tú? piensas que era David? ¿Cómo te lo imaginas? Yo lo veo a David como alguien humilde. Chua. Sí, bien humilde También fue. pensé en eso. Sí, porque dentro de todo, siendo ungido, se mantuvo humilde. ¿Ya? Epa, Porque- epa, agárrala. Sí. ¿Por qué? Porque aún Saúl estaba como rey. Ujú. Porque si hubiese sido otro, se enaltece en orgullo. Así es. ¿Ya? Quizá. Muchos, Exacto. muchos. Entonces se mantuvo, esperó que el Señor lo colocase donde debía. Ay, qué tremendo. Entonces, sí. Humilde. Wow. Sí. Ve humilde. Sí, fue humilde. Oye, Humilde, paciente tremendo. también, Sí. claro. Sí, bien Esperó, paciente. porque pasaron muchos años desde que fue ungido hasta que ejerció su reinado con su corona. ¿Cuántos años pasaron? Muchos, lo diremos en un próximo podcast, Oye, una fase más donde adelante, investigaremos cuando hablemos acerca de eso. de- Ah, la ok, ok. Tranquilo, tranquilo. Ok. No, si está la respuesta. Oye, solo sí, que- Dafne, Dígame. ¿tú cómo piensas que era David? Ay, yo igual estoy de acuerdo que creo que era humilde y obediente. Sí, obediente. Porque como dijo el hermano Israel, él apacentaba las ovejas, ¿verdad? Ujú. Y estuvo harto tiempo cuidando de eso, del rebaño de su padre. Entonces,
También perseverante, sí. Alguien Porque perseverante. Estuvo como en el anonimato también, po, Sí, perseverante. pero para tener así como durar tanto tiempo en un trabajo, que tu papá te diga, igual es como latero, supongo, entonces él tenía harta perseverancia Muchas gracias. y humildad, creo yo. Tremendo, Dafne. Sí. Oye, son súper buenas las percepciones que ustedes tienen acerca de David. Era bueno Pero- para tirar piedra igual. Era Yo creo que hacía era patito. pesado. Ah. Es como- Tiro al blanco. Pero, oye, eso las personas fuera de Chile no van a entender. A lo mejor lo que estamos hablando. Los patitos, claro. ¿Qué son los patitos? Cuando tú tenías una piedra planita, una roca, Ujú. Sí. y la tiráis en un lago así, y así varios... Así Como varias- rebotes. Claro, Rebotes, rebotes sobre el claro, agua rebote en por el la agua. velocidad. Entonces tú calculas el tiempo y velocidad. Ah, No, otros le dicen Fuerza por masa ranitas al también. cuadrado, Ranitas, exacto, yo le sí. decía No, pero- ranita. yo me imagino ¿Ranita? un hombre Ranita. muy Sí. conectado con la naturaleza también. También. Oh, sí, 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 ¿verdad? Bueno, la Biblia nos habla de que aprendió a hacer muchas cosas en esos lugares. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, Ay, ¿qué dice la Biblia Ey, sobre yo. el carácter De de David. David? O el Uh. testimonio de David. Y no sé, A Israel, ver, yo acá siento, yo Ah, la siento, voy a- discierno Vamos a que ver. tú sabes qué dice la Biblia, o dónde la Biblia Vale, habla voy a ver, acerca voy a- de cómo era David. ¿Por Oye, qué no nos lee un No poquito? sé por qué. A ver, vamos a abrir. Ah. ¡Oh, Ah. justo! Ah. Justo estaba acá. ¿en qué momento Oye, apareció qué una Biblia acá? tremendo. Claro, ¿en qué momento? Esto no está pauteado, chicos. A ver, No, No, para nada. dice Primera de Samuel capítulo 16, porque si aquí vamos a hablar con Biblia en mano, ¿cierto? Sí, Ajá. por Ok. supuesto. Con Capi- base, tirando factos. Sí, Factos. capítulo 16, versículo... vamos a leer ver. del 17, Ujú. ¿ya? Y el 18. Dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Ya, el Nico nos va a contar el contexto después, ¿ya? Buena. Entonces, verso 18, uno de los criados respondió diciendo acerca de David, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, primero, y es valiente, tercero, y es vigoroso, cuarto, y hombre de guerra, quinto, prudente en sus palabras, sexto, y hermoso. Y por último, lo más importante, y Jehová está con él. Ajá. Oye, un Rasgos aplauso, bíblicos. Lo un más aplauso. importante, Rasgos bravo. bíblicos de David. Bueno, ese era David, o el David que nosotros a veces hipotetizamos de cómo era, lo Sí. conocemos a través del testimonio de un Sí. criado de Saúl. Exacto. ¿Te das cuenta? Lo único que nosotros sabemos con ciencia cierta de David era lo que este criado refiere a Saúl. Y dice Mm. algunas cosas bien interesantes. Sí. Ahora, yo les quiero hacer destacar algo. Porque Saúl pidió a alguien que supiera tocar. Que tocar. Sí. Exacto. Ahora, si nosotros hubiéramos sido el criado, a lo mejor no llamamos a David, a lo mejor llamamos al mejor levita, Claro. Mm. al mejor arpista del tabernáculo. Porque contexto, Claro. ¿qué pasaba? ¿Por qué pidió a alguien que tocara? Bueno, para los que conocen de la historia bíblica, entendemos que Saúl, ¿verdad? Que había sido, bueno, era el rey de Israel, Sí. había pasado un proceso de ser desechado por Dios por Exactamente. desobediencia, Sí. por no cumplir ciertas cosas que Dios había ordenado y por tanto fue desechado. Ujú. Pero ocurrió algo terrible, una condenación terrible que fue que le atormentaba un espíritu Sí. y por tanto eso lo atribulaba muchísimo. Y lo que vemos aquí, en la búsqueda de Saúl, de una calma Una paz. para ese tormento que él estaba viviendo. Y él pensó, quizá como muchos que a veces estamos medio chato y ponemos en YouTube Claro. sonidos de música, sonidos de Para instrumentos, relajarnos. Sonido de lluvia para dormir. relajarnos. Claro, Rico. él pidió, porque no estaba YouTube, él pidió a alguien que supiera tocar el arpa. Mm. Dijo, a lo mejor eso me ayuda. Sí. Pero el criado no solo buscó a alguien que, no buscó al mejor arpista. Mm. Eso no dice la Biblia. Wow. Dice que buscó a alguien que sabía tocar el arpa, Sí. pero no solo eso. Así es. ¿Qué es lo que leíamos, Israel, ahí? Lo primero, obviamente, lo que buscaba el rey, ¿no es cierto? Que era que supiera tocar, ¿ya? Pero agrega también que es valiente y vigoroso. Ujú. Hombre de guerra, prudente en su... Esa es la parte que más me gusta Sí. de David. Prudente en sus Mm. palabras y hermoso y sobre todo y que Jehová está con él. Oigan, Exacto, así igual es. qué gran testimonio tenía David. Para que Sí. para que alguien tercero hable así de ti. Qué Excelente. tremendo. La Biblia Sí. dice, alábate el extraño y no tu propia boca. Sí. Los labios ajenos y no los tuyos. Wow. Qué bueno es cuando Predica. lo bueno
está saliendo de la boca de alguien que ve solamente tu testimonio. Sí. ¿No es Exactamente. cierto? Más que decir yo soy aquí, Jehová está conmigo, yo soy prudente en mis palabras. No. Claro, un otra persona. autorreconocimiento, Sí, ¿no? po. Sí. Cuando otra persona lo dice, yo creo que vale más que nuestras palabras, porque nuestros actos no se les lleva el viento. Ajá. Mm. Entonces, no sé, eso es lo verdad. primero que podemos ver, que primero David era una persona de buen testimonio. Sí. De buen testimonio. Sí. Sí, sabía tocar, o sea que tenía disciplina, ¿verdad? Sí. Tenía disciplina. Pero yo me quiero detener un poco más Amén. en uno de los atributos que llama mucho la atención y que después lo vamos a ver muy expresado, muy manifestado en su pelea con Goliat, que era una Uh, persona valiente, vigorosa y hombre de de guerra. guerra. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo David y dónde David aprendió a ser valiente, vigoroso y hombre de guerra? ¿Cómo se Eso. formó ese carácter Ese de carácter. David? Que nos lleva al tema de hoy. Ujú. Johnny, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas cómo debe haber sido la soledad de David en los campos? ¿Cómo debe haber sido su tiempo con Dios? Que él terminó siendo una persona valiente, vigorosa y para hombre formarse. de guerra. Bueno, buena pregunta, Ay, ay, porque la verdad a veces nunca dimensionamos las personas cómo se desenvuelven en un ambiente. ay. Y sobre todo en David. Bueno. De pequeño, de joven, se puede decir como que llevaba la batuta en sí en la administración. Ujú. Por ejemplo, en las ovejas, ¿cierto? Claro, aprendió a cuidar cosas, Aprendió administrar cosas. a administrar, claro. Y también a protegerlas. Ujú. Sí. A ver. Libró del león y de oso. Dios. Oye, o sea, tuvo unas luchas David en su intimidad cuidando las ovejas de su padre. ¿eh? Sí. Bueno, después lo vemos cuando No se lo fue tan relata light, no fue tan a light. Saúl. Oye, sí, una vez se piensa, no, cuidar las ovejas da lo mismo, Exacto. ¿no? Y Pero creo, y Lo creo otro que ahí... de la intimidad con Dios, así de, no, me dedico un tiempo y todo bien, no Sí. va a pasar Ah, nada. claro. No, y Pero creo que de siempre ahí- tenemos lucha. Y creo que de ahí viene lo que es el aprendizaje. Uf, qué bueno que Sí. dijera eso. El Sí. aprendizaje de la cuna de David. Ujú. Ya porque en la intimidad, en lo secreto, porque nadie lo conocía. Era el Lo menor de sus anónimo. hermanos. Ajá. Entonces, totalmente en anonimato. Entonces, Bueno, de hecho, allí, mira, cuando viene Samuel, a buscar al rey de Israel a la casa de Isaí, llegan todos los hermanos y a él, cero, se Sí, olvidaba de po. los campos. No imagínate, estaba, no estaba. menospreciado por su familia. exactamente. Entonces, Así ahí son. yo creo que Sí, menospreciaba a mi papá. No, mentira. Comenten ahí todos los que son Corten, menospreciados por corten, sus papás, por su mamá, por su hermano. Muy bien. Bueno, pero yo creo eso es que lo Dale, vamos a dale, probar por ahí empieza el tema de la intimidad con el Señor. En la soledad, conversando con Dios, Claro. pidiendo consejo, ya porque ya había un fundamento en él. Exacto. Sí. Bueno, y tú mencionaste algunas luchas que tuvo con algunos animales que no sé si ustedes sabían, pero hace un tiempo atrás se viralizó una encuesta, yo no sé su carácter Ni al de- verídico, ¿Ya? que decía que más del 60% de los hombres piensan que pueden ganarle un león mano a mano. Ah. Así, imagínate. ¿En serio? No Yo sí tenía creo que idea. ganó un león. No. Sí, de verdad. ¿Le ganó? Oye, mi tío siempre dice, bueno, el hermano Israel, siempre menciona el tema de que nosotros tenemos poder sobre los animales. Ajá, ¿Ya? y Sí, como sí, hijo sí. de Sí, Dios, sí, sí, le pues, ganamos un el león. Señor Sí, Jesús po, nos es dio... como- Yo vi otra encuesta. espérate. Señorío. sobre- Sí. Oye, sí. Señorío, Oiga, señorío. calma. Pongámosla ahí en los comentarios, coméntenos. ¿Tú piensas que le ganarías a un león mano a mano a Oh. combo limpio? ¿Le ganaría o no? No. Sí, de más. No. Yo vi otra- sí. no sé si, No. no sé si recordarlo, pero creo que eran 100 contra un oso. Si no mal recuerdo. A su video, salió su Reels. Ah, el ¿Cómo era? video. Y No nosotros- sé qué nosotros, video. cosa? Cuéntalo, No, cuéntalo. ese ¿eh? no pero lo vi, por- ese no lo vi. Por la fuerza No de me salió en el algoritmo. que tiene un oso, por ejemplo. Ah, bueno, Ah. sí, po. No, bueno, un Wow. oso es uno de los animales que tiene más fuerza en su garra y también en su mordida. Es un animal extremadamente ágil y cazador. Entonces imagínense que David, que nosotros lo imaginamos y se estima que era un adolescente, tuvo que enfrentarse a leones y a osos para cuidar las ovejas de su padre. Yes. Wow. ¿Tú te atreverías? O sea, imagínate, si te dejaran cuidando una oveja y la oveja se va y de repente No, veis yo que un se oso, vaya un la oveja león, nomás, que se vaya. y dices, oh, voy a matar a ese león. O sea, David No. era valiente. Muy Sí. valiente. Él forjó su valentía
Sí. en un lugar donde nadie lo veía. ¿Eh? Mm. Nadie. Sí. Sí, Exactamente. de hecho, textualmente, porque nosotros sacamos idea de lo que estamos conversando, no porque se nos ocurrió o porque Sí. escuchamos una prédica. De hecho, cuando leemos la palabra de Dios tenemos una base para comentar algo. Y aquí, 1 Samuel, capítulo 17, cuando el rey Saúl le dice lo siguiente, textual, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y ahí sacamos que era, Ah, ¿no es cierto?, joven. Jovencito. jovencito. Sí. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué le dijo David? Tiene razón, rey. ¿Sabe quién va a quedar acá? No. Dijo, recordó su intimidad con Dios. Recordó su intimidad, sus Ah. procesos, Amén, amén. ¿no es cierto? Y dijo, respondió a Saúl, dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba a algún cordero de la manada, ojo, lo tomaba, ¿ah? Ujú. Una cosa es espantarlo y otra cosa es ir a buscar esa Sí, ovejita. Sí, po. Ahí tenés otra enseñanza. Imagínate. Salía yo tras él y lo hería. Y lo Wow. libraba de su boca. Aquí están las tácticas de David, ¿no es cierto? Eh, Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese Guau. león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque Ay, ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjese Guau. en la Wow. mentalidad de unidad Ajá. que le dio Dios a David en su intimidad. Sí. No está hablando que el filisteo estaba provocando a él o específicamente al rey, sino que al ejército del Sí. Dios viviente. Siempre hablaba en comunidad, Sí. pero ahí recordó En su unión. intimidad. Porque cuando se nos enfrenta con unas situaciones demasiado grandes, generalmente uno, por la experiencia, recuerda los momentos más íntimos con Dios. Así es. En los momentos más difíciles o las pruebas más grandes, uno recuerda cuando estaba solito con Dios y qué aprendió, cómo proceder. Por eso es importante tener intimidad, jóvenes, con Dios. Sí. ¿Ya? Porque ahí Exacto. es donde Dios trabaja más con nosotros y eso nos va a servir para las batallas. con Eso los forma gigantes más nuestro grandes. carácter. Exactamente. Y bueno, Sí. son esas múltiples luchas en lo secreto que tuvo David que forjaron su carácter. Y esa lucha la vivió él con Dios. O sea, él Exactamente. forjó ese Sabes. carácter de valiente con Dios, ese carácter de adorador que es conocido, es Sí. porque tuvo un tiempo a solas con Dios en esos campos, donde no había más personas, él, las ovejas y Dios. Y la pregunta que hoy día debemos hacernos es, si nosotros como generación queremos formar un carácter y un corazón conforme al corazón de Dios, ¿cómo nosotros tenemos intimidad con Dios? Todos podemos lograrlo. Y yo les tengo acá algunos pasos. Diga conmigo 3 pasos. Tres pasos. pasos. Los 3 pasos para que tú tengas una buena relación en intimidad Tres con Dios. tips. Lo primero, yo les quiero decir y que planteemos un espacio de conversación, A es ver. que es necesario conocer a Dios. Sí. ¿No le ha pasado que algunos dicen, no, mira, ¿a qué le estoy cantando? ¿Conoces al Dios que alabas? Gracias. Amén. Sí. Mira, y de repente ocurre eso de que nosotros, como muchos jóvenes en realidad, van a la iglesia, cantan, tocan un instrumento, piden oportunidades, hablan y todo, pero la pregunta es, ¿conoces en realidad quién es Dios? ¿A quién le estás dando? ¿Cuál es todo el eso? carácter Esa de alabanza. Dios? Veo al invitado con una respuesta ahí. Veo la Ajá. opción ahí. Arrecia Veo enviado. unción. Arrecia enviado. Dale, dale. Para empezar, Suéltalo, Porque suéltalo. tiene que haber un deseo. Predícalo, dice. por Ok. ahí. Sí, Tiene que haber un deseo. un deseo. Sí, de conocer primero quién es Dios. Exactamente. Sí, y va por un deseo en el sentido de yo quiero buscar, yo quiero saber, yo deseo por qué la Biblia dice esto o por qué el pastor o el predicador me dice estas cosas. Porque debe de haber un deseo en nosotros. Exactamente. Y David desde pequeño tenía un deseo de servir al Señor, Ujú. de servir a Dios. Ahí Y lo que empieza la vida del joven, en este caso, el deseo de servir a Dios. o el deseo de cómo empiezas a conocer la intimidad a Dios, el deseo de servir. Bueno, complementando eso, Santiago 4.8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo anoté este punto dice, requiere un paso activo de nuestra parte. Es decir, no se trata solamente de esperar que Él venga a nosotros. Señor, lléname, Señor. Así es. No solamente eso, sino de buscarlo con intencionalidad constantemente. No solamente en el altar, sino que cuando termina el culto, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en mi pieza, cuando voy camino al trabajo, el deseo de conocerle porque
hay diferentes formas y herramientas que Dios nos dejó para conocerle. ¿Tú Oye, eso. te enamorarías de alguien que no conoces? No, pues, no, para nada. O sea, es que yo creo que cuando uno conoce y pasa tiempo con Dios, nuestra vida va cambiando y uno Sí. más se enamora de él. Sí. Y de hecho, Así es. mira, yo tengo una parábola. Vamos a Me ver. inventé una parábola hace un tiempo atrás que se llama la parábola de los dos enamorados. Justo. Oh. Que describe el fenómeno de lo que ocurre cuando nosotros pasamos tiempo con Dios. Mira, la parábola dice así: había dos enamorados. Un enamorado era de la ciudad roja, donde todos vestían de rojo y hablaban todos de forma particular como en la ciudad roja. ¿Ya? Y ella, la enamorada, era una mujer que vivía en la ciudad azul. Azul. Y todos vestían de azul y hablaban como los de la ciudad azul, de una forma bien diferente. Pero un día ellos paseando en el campo se encontraron mutuamente, él de la ciudad roja y ella de la ciudad azul. Y empezaron a conversar y a conversar. Y mientras más días pasaban y se conocían, ella empezó a usar ropa de la ciudad roja. Él Oh. empezó a usar ropa de la ciudad azul. Empezaron a utilizar palabras de la otra ciudad y poco a poco empezaron a parecerse a su enamorado. Oh. ¿Ya? ¿Qué les queda como Sí. conclusión de esa parábola? Puro facto me estoy trayendo Ajá. aquí a mi cabeza. Dale, Mi ¿qué, mente, qué- qué te queda, Israel, de esa No, que parábola? entre más cerca estamos de las De Dios. personas que empezamos a compartir, empezamos a adquirir ciertos hábitos, ciertos gustos incluso, hasta en la comida, lo Sí. que nunca habíais probado, lo empezáis a probar por causa de la otra persona. Empiezas a conocer lugares en los cuales no ibas, que la otra persona Sí. también iba, y viceversa. Entonces, Hasta las palabras, ¿o no? se te empieza a pegar un poco el carácter Así es. de la persona otra cuando persona. pasas tiempo con él Ujú. o con ella. Es el tiempo con la persona lo que nos lleva a un conocimiento más profundo, ¿no? ¿O no? Sí. Eso, Sí, Y sí, ahí, sí. entonces, ¿cómo aplicamos esto con Dios? hay Pasar herramientas más que Dios tiempo nos con dejó Dios. para poder conocerle más, creo yo. Está la oración, la meditación y lectura en su palabra, Lectura de la palabra. corazón rendido en la búsqueda de su presencia. Y la promesa es clara, si nosotros nos acercamos, es una promesa. Él se acercará a Yo me nosotros. acercaré a vosotros, dice la Sí. Biblia. Entonces es una promesa clara. Ajá. Amén. Hay muchas herramientas. Sí. Este podcast puede ser una herramienta para que usted tenga mayor intimidad con Dios. Sí. Hay muchos Exactamente. podcasts, ¿no es cierto?, en el mundo y en las redes sociales, pero quizás esto sea una herramienta para que tú te acerques un poquito más a lo que es a los temas de la Biblia, lo que es Dios, su carácter y lo que Dios quiere para la juventud. Ujú. Y esa invitación en realidad es para todos. O Sí. sea, si hoy día tú eres uno de esos jóvenes que quizás no conoce a Dios, que tiene solo curiosidad, que dice, ¿quién es este? ¿De quién me habla? ¿De qué están ¿Quién es, hablando? quién es este Jesús de que el tanto mencionan de Exacto. repente? Sí. Bueno, hoy tienes una oportunidad de acercarte a Él y conocerle. Amén. Y mira, Amén, una de las amén. formas que tenemos de conocerle, decía Israel, es a través de la palabra de Dios. Amén. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿ustedes leen la Biblia? Sí. Yo me preparé. Ah. Ya estoy leyendo. ahí un Ayer la poquito de leí, Biblia. ayer la leí, preparé preparaba la la podcast todo el día. El podcast, ojo, el podcast me ha servido para tener una mayor cercanía con Dios. Wow. Para estudiar más de su palabra, porque igual uno aquí tiene que llegar con Sí. un conocimiento. Exactamente. Y bueno, y es necesario que cada uno de nosotros tenga un tiempo para leer la palabra de Dios. Sí. Y no solo leerla, porque mira, a veces nosotros hacemos una lectura pasiva. Ujú. Que quiere decir que, paso, y de repente uno dice, oye, ¿qué entendiste? Chuta, no sé, a ver, deja volver. Y eso es una lectura pasiva que nos Superficial, lleva claro. a error. Mira, nosotros a veces pensamos que esa es la forma de conocer a Dios. Y no es No. así. La Biblia dice escudriñar Escudriñar, sí. las Las escrituras. Sí. Porque en ellas ¿Por qué en ellas? ¿Hallaréis? os parece. Ah. Tarea. Todos ver, tenemos no, yo lo tarea sé, yo lo de sé, dejar yo sé. ese versículo en los comentarios. Pero el llamado de Dios es a Le escudriñar voy a la decir palabra una palabra de nomás. Dios. Ni la está buscando. Testimonio. En ella encontraréis el testimonio. Pero no. sin Es spoiler. tarea. Sí. Ya lo buscó, no, nada que Bueno, ver. pero eso tienen que hacerlo todos los que están viendo el Amarilla, podcast. Van a amarilla, buscar dónde amarilla. están y dejar la cita bíblica. Y así, amarilla, dame, amarilla. Ya, Creo que y no yo me dije- preparé lo yo dije el suficiente. versículo. Escudriñad las escrituras. Pero ¿cómo termina ese verso? No, pues eso va a quedar ¿Lo de digo? tarea. Eso, Bueno, dale, exacto. dale. Ya hicieron la tarea, ¿cierto? Ya Sí, completo, lo leo completo. Dale, lea Ya, Ya. dale. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Clarísimo. ¿Cita bíblica? Juan 5:39. Juan 5:39. ¿Dónde encontramos el testimonio de aquel que queremos conocer o tener más intimidad con él? En las En las escrituras. Escrituras.
Oye, qué tremendo eso. Sí. O sea, es necesario que toda la juventud escudriñe la Cacheta. palabra de Dios. Sí. Amén. Ese es un llamado. Ayúdanos, Jonathan, ¿tú qué le Jesús, dirías a ese ayúdanos, joven Jesús. que dice, ¿para qué voy a leer la Biblia? Mejor me leo un cómic bíblico. O veo un Ah. video en YouTube. O le O escucho, escucho, o le escucho a Elian escucho. Limones. O escucha un podcast. Un poco. Escucho un podcast. Gusto, chuta. Dale, Johnny, ¿qué le cancela. dirías a ese joven? ¿Qué le dirías? Dale, dale. No, mira, lo real que hay que ver es la palabra del Señor, porque es el mejor manual de Sí, vida que po. tenemos. Como hijos de Dios, como cristianos, por donde nos conducimos es la palabra del Señor Jesucristo. Ya ahí vamos a encontrar realmente el verdadero consejo. ¿Algunos tips de lectura? Tener una Biblia de estudio. Mira, Ok. personalmente Ya. yo tengo una Biblia de estudio. Se la utiliza para estudiar. En su momento una profesora de Libach me recomendó tener un diccionario bíblico Ya. y un Wow. comentario bíblico. Pero ahora todo Ok. eso está en internet. Así que es más fácil para cada uno de ustedes. Y si les Ahora. recomiendo una página es bibliaparalela.com. Tiene el interlineal en griego, en hebreo, así que ahí entreténganse. Bueno, una cosa es leer la Biblia, escudriñarla, y la otra es también ponerla en práctica. Uy, Ay, sí. uy. Sí. Pero otro tip, así como un poquito más técnico, porque generalmente cuando empezamos a leer la Biblia nos da sueño. Eso le iba a decir yo, de Ya, a que ver. a nosotros muchas veces se nos complica mucho leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, nos da flojera, no queremos. Igual es súper difícil como hacerse el tiempo para leer la Biblia. Pero he aprendido de que uno nunca va a tener tiempo para hacer las cosas, jamás, ¿ya? Pero por eso uno tiene que hacer su tiempo y Dios nos da la Claro. sabiduría para administrar nuestro tiempo. Hacerse el tiempo. Hay Ajá. Biblia en audio también. Sí. Bueno, todo es una decisión, que es lo que Sí. hablaban un poco, la actitud de hacer algo para Claro. buscar de Dios. Sí. Y cada uno de nosotros debe tener ese llamado, o sea, de buscar de Dios, dedicar un tiempo para Mm. conocerla a Él, para escudriñar la palabra. Puede hacerlo en orden, algunos lo hacen en orden, del Génesis al Apocalipsis. Cronológicamente. Ahora, yo les recomiendo que Eso, sí. busquen una forma que les acomode. Hay formas en las cuales parten del Nuevo Testamento, Yo los tengo una idea. evangelios. ¿Tienes una idea? Él Ernesto? tiene su tip. Ay, dale, 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 dale. El Yo dale. tengo un Lánzalo. tip de cómo los jóvenes Tip. pueden empezar a adquirir sabiduría y el carácter de Dios, lo que Dios pide o ¿Ya? lo que Dios aborrece y lo que ama también. Ajá. Proverbios tiene 31 capítulos. Uy. Siempre se los digo a los jóvenes. Léalo en un mes. Todos Ujú. los días un capítulo de Proverbio, que Proverbio, el libro de sabiduría, no Sabiduría. es nada aburrido, para nada. No, muy de hecho, son entretenido y factos hermoso. en versículos cortos, son verdades a lo T.F. Tenney. Él decía, predicaba T.F. Tenney. con frases. Ajá. Entonces, yo les recomiendo de verdad leer en un mes el libro de Proverbios, todos los días un capítulo. Espectacular. Obviamente que el mes tenga 31 días. Claro, en Pero, febrero. la, Ey, como verdad, febrero. la verdad es que eso hace bien, no es tan tedioso, no es algo complicado, es un capítulo de Proverbios todos los días Ya. y vas a ver cómo tu mente va a empezar a conocer Despegamos. el carácter de Cristo. Es mi consejo, mi tip. Ya, Así que ahí se los anoten. Entonces dejamos como tarea que cada Sí, uno sí, sí. pueda ver Uno. o leer el libro de Proverbios un capítulo al con- día. Y Un lo otro capítulo que al día. también dejen ahí ustedes, los que leen la palabra de Dios, sí. su tip. Si Y los tienen que no algún leen, tip, En lean. los comentarios, por Eca. favor. y los que no la leen, bueno, lean los tips y ahí Ajá, les me va a parece. servir. Los pastores, Sí. todos ahí dejen sus Sí, tips ahí los para... pastores. Oigan, que nos ¿saben qué? apoyen. Algo que dijeron por ahí me hizo pensar en otra pregunta que debemos hacer. Dígalo. Johnny habló de ver la palabra, Israel habló acerca de escudriñar y buscar, pero yo pienso en que los jóvenes ahora utilizan esta herramienta para Mm. buscar la palabra de Dios, pero Yo. estas herramientas no solo sirven para eso, Ajá. porque la Biblia es una aplicación de, ¿cuántas tenemos en promedio? Uh. 30, 20 aplicaciones. Sí. Lo que les quiero plantear es, Muchas. en nuestra búsqueda de cuidarnos, en nuestra intimidad con Dios, tenemos que cuidar también nuestros sentidos. Oh, Lo que vemos, ¿Cuáles son? Exacto. lo que escuchamos, lo que sentimos, ¿Ya? bueno, lo que olemos, algunos, algunos huelen más o menos. También. Use perfume, ¿ya? Es también. Sí, no, pero ¿Sí? es importante. Sí. Algunas veces cuando vamos a jugar vóley de la Ah. playa. No, ya. Es verdad. A ver, ¿quién? Acusa a alguien. Sí, ok, ¿dónde está la Los cámara? olores Ok, dan- cámara. A esta, a esa. Los olores dan testimonio de alguien Esta, ahí nosotros. está, esta. ¿Tiene alguien en mente? El Canva. Ah, En el los campa. campas. En los Campa. campas. Hay Uy, algunos esta que, cámara, La esta cámara. dinámica de los campamentos. hay algunos que huelen a hermandad. Cuando estamos ahí hermana. danzando. Huelen a unción en el fuego. No, ¿ya? pero da testimonio de nosotros, como le No, pero hay No. veces que, no sé, uno se encuentra con el famoso olor a esta planta, ¿no es cierto? Y Bueno, realmente hay gente que ni se mueve de ahí porque están al lado tuyo.
escape hasta de los olores, que son Claro, sí. Muy bien. bueno, muy uno de los bien. sentidos que no, Sí. que no nos puede Bravo. ganar. Bueno, Y- ahí entramos en el concepto que se llama estímulos. Yo lo voy a ver desde mi Uh. perspectiva de formación profesional. la Los generación estímulos. es muy de Ajá. estímulos. Y hay estímulos que son voluntarios y otros que son Involuntario. involuntarios. Porque, Daphne, no sé si te ha ¿Cuáles son pasado. esos? Hablemos de lo involuntario. No sé si te ha pasado que algún día vais por la calle o en la micro y de repente empezáis a escuchar tum, 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 tum. Ya me activé, ya me activé. Y suena el del Roja. vudú, No, suena Roja para allá. el del conejo y son un montón de cantantes que Ya. uno escucha y ¿Cuáles dice, son esos? ¿qué es eso? Eso no lo conozco. ¿Qué es ¿Qué eso? cantante? Es que ustedes no son toman micro, pues eso es ¿Pero lo qué que tiene pasa. que ver eso? ¿Qué tiene que ver? No, pero saben que a veces pasa, no sé si le ha Está pasado, que son internet. Sí, estímulos yo involuntarios. Oído, Sí. o ves Sí. algo que A está ver, cruzando algo. por ahí, Sí. no, Yo no. involuntariamente. De hecho, la otra vez nosotros, cuando Ibais fuimos a manejando. jugar volei. Uy, pero fue sonrió, muy hermana Daphne. No, ¿Qué no, no. pasó? Sí. No, ¿Qué no, no. pasó? No, fue algo heavy, así Cuéntalo. feo. ¿Ya? ¿Qué vio? Fuimos a jugar volei con los jóvenes de la iglesia. Ujú. Y bueno, estábamos ahí en el partido y de repente escuchamos que habían dos indigentes, ¿ya? Sí. Que estaban discutiendo Ah, sí, sí, entre sí. ellos. Y estaban discutiendo así de una manera muy, muy Pero a un fea. nivel- A garabato limpio. Ah, así. sí, heavy. ¡Suéltame! Sí, Seguro heavy. estoy contenta, po. Pero Sí. muy horrible, muy Ay, horrible. chacho, Y de hecho, bueno, nosotros igual en nuestro interior como que uno empezamos a sentir calmar, las ¿no? cosas. Sentir esa Sí. incomodidad. Sí, brígido. igual el espíritu nos hace discernir Sí. de cuando las personas ya... También en el vóley nos vimos una situación muy desubicada también cuando estábamos en Ah, verano. verdad. Gente que ya hoy día no tiene pudor, ¿no Sí. es Sí, cierto? Nada, nada, Entonces, nada. ¿hay sentido involuntario? Sí. Sí. ¿Cómo Sí. controlarlo, hermano Lico? No, en ese yo momento? ahí la pregunta que les planteo también es, cuando llegan estos estímulos involuntarios a nuestra vida, ¿qué hacemos? Ajá. ¿Los escuchamos? ¿Les prestamos oído? Nos quedamos ahí. No. Nos quedamos ahí. Ah. O Mm. en realidad tomamos una decisión. Tengo un consejo que un día el pastor Hay me que dio. tomar la Yo decisión. Dale, le a ver, pregunté, cuéntanos ese... le dije, ese- pastor, usted que pasaba manejando, porque en su anterior trabajo él pasaba manejando por todos lados, ¿Ya? y en todos lados, bueno, uno no controla cómo se viste la gente, cómo se conduce la gente. También. Entonces, él me dijo, yo le pregunté, ¿y cómo lo hace usted para que esos estímulos involuntarios no sean parte de usted? ¿Sabe qué? Mira para otro lado, piensa en otro lado, mira qué bonito el pajarito, qué bonito el árbol, qué bonita la nube. Cantemos al Señor una alabanza, tratar de salir al tiro de ahí. Sí, Porque po. le damos unos Ajá, segundos, ¿le damos cabida? Le damos Claro, lugar. cómo entra en eso a Claro. través de nuestros sentidos. Sí. Y bueno, este mundo sabe cómo cautivar nuestros sentidos. Eso yo creo que lo sabemos. O sea, hay algoritmos a través de las redes sociales que saben cómo captar Sí. nuestra atención. Reel, y que TikTok. pasemos Sí. brother, Horas, horas horas. perdidas en redes sociales. Sí. Pero está hecho para eso, para captar nuestra atención. Ahora, el llamado de Dios es a otra cosa. Mm, El llamado de Dios es a negarnos a nosotros mismos. sí. O sea, si queremos lograr un carácter como el corazón que tenía David, que era un corazón conforme al corazón de Dios, tenemos que aprender a negar también nuestros sentidos Sí. y a mirar las cosas que Voluntarios e sí nos involuntarios. edifican en nuestra vida. Ahora, Amén. hay cosas que sabemos que la juventud a veces cae, pero que no son agradables a Dios. Mm. ¿Cuáles se le ocurren? Con libertad, hablen con libertad. Escuchar música mundana. Ya, escuchar música mundana, dijeron por ahí. Sí, ya. Oye, algunos dicen por ahí, no, ¿para qué? Si no está, entonces música. No, dicen. sí, entra las cosas, Sí. entra. Por el oído, por Ver la vista, por series todo. demasiado o películas demasiado subidas de tono Claro. o también que abren puertas. Sí, como las películas de envenenamiento. terror. Ujú. Sí, Ahí reprendemos a los que en películas de terror. Sí, algunos. no, eso no se hace. Reprendemos Eso a todos definitivamente ellos. no se Pero a hace. mí me por gustaban favor. mucho Ahí. las películas de terror cuando era más ¿Te gustaban? adolescente. Por En ahí. mi adolescencia sí, ¿Sí? pero después yo entendí que... Es que mira, a mí me pasó algo muy heavy, que una Cuente, vez yo cuente. estaba viendo... Vimos una película con mi hermano de terror ¿Ya? y Chan. la terminamos de ver y quedamos igual medio afectados, pero en la tarde a mi papá le ocurrió una situación de salud muy grave. Y mi mamá discernió y se dijo, niño, nos llamó abajo, ustedes tienen arriba una película que es una película que tiene una influencia espiritual del diablo y van a romper esa película y la van a echar fuera de la casa. Wow. Y nosotros hicimos eso, yo la rompí en 1000 pedazos y la echamos fuera de la casa ¿Ya? y mi papá mejoró. Después recibimos la buena Wow. noticia que había mejorado. Entonces ahí yo aprendí de que tanto la música o las cosas que produce este mundo tienen algo detrás. Hay Sí. una Amén. influencia espiritual y demoníaca detrás de ello Sí. que busca causar un daño en nuestra vida y alejarnos, Alejarnos de de Dios. Dios. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Debemos cuidar lo que vemos? ¿Debemos cuidar lo que escuchamos? Y también las decisiones que tenemos para
en relación a estos Sí. estímulos. Aprender a tomar buenas decisiones. Uf, qué Sí. buena. Sí, Y sí. ese es el llamado de hoy día. A que hoy día cada joven que está conectado, yo sé que a veces es difícil. Mira, a veces es difícil renunciar a escuchar música que nos gusta. Sí. A veces es difícil dejar de ver cosas que nos gustan. A veces incluso hay adicciones, hay vicios que nos cuesta salir de ello. Y hay muchos jóvenes aquí quizá que están viéndonos, que están viviendo atados por cosas de este mundo. Y Sí. quiero decirte algo, esa depresión que tú vives, esa ansiedad que tú vives, esa lucha espiritual, ese desánimo que tú tienes, esos llantos que tienes, ocurren muchas veces por una influencia de las cosas que escuchas y que ves. En tu Quizás lo más intimidad. pequeño. Y que nadie ve Sí. en lo secreto. En Los tu intimidad, secretos. sí. Entonces, que el paso es hoy día tomar una decisión. Mm. Israel, ¿qué le dirías a ese joven que hoy día dice, ¿sabes qué? Esta palabra me está hablando. Yo necesito tomar hoy día una decisión. Yo le diría que en el nombre de Jesús, el Salmo 46:10, la primera parte que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hoy día vivimos como juventud en un mundo demasiado ansioso. Todo es rápido, todo lo queremos adquirir rápidamente, pero para poder tener una intimidad real con Dios en paz, debemos pararnos. Sí. Dentro del bullicio de la modernidad, es fácil perder de vista la necesidad que tiene nuestra alma, la real necesidad. Simplemente quedarnos quietos y frente a nuestra necesidad, frente a nuestro problema, decir, hey, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay un Dios que gobierna nuestras vidas, hay un Dios que está disponible para nosotros y comenzar a tener Amén. intimidad con él. Decir, hey, voy a parar un poco, voy a sacar los reels, voy a sacar los TikTok, voy a sacar esta serie y voy a decir, necesito un tiempo con mi Señor. Sí, amén. Parar, que no seamos llevados por esta corriente de ansiedad, esta corriente de hacer todo rápido, esta corriente de hacer todo para los jóvenes. Incluso cuando estamos descansando, no descansa nuestra mente. Entonces, chicos, paren y estén en paz con Dios, conversen con Él, piensen en Él, hablen con Él, tengan esa intimidad en paz con Él. Ese es mi consejo. Exactamente. Y bueno, cuando logremos esa identidad, que yo confío en Dios de que esta generación va a ser diferente, Amén. va a cambiar, va a lograr mostrarse distinto y ser distinto a lo que este mundo ofrece, Sí. vamos a alcanzar ese llamado y ese cumplimiento del propósito de Dios. Mm. O sea, si recordamos, ¿se acuerdan del primer capítulo? Dios quiere que tú seas un siervo de Dios, una Amén. sierva de Dios. Amén. Dios quiere utilizarte, Dios quiere usar tu vida Sí. para que impactes a esta generación. Y el primer paso que tú tienes que dar para ser ese instrumento poderoso en las manos de Dios es formar un Una carácter en la intimidad con Dios. Así que es. yo creo que ¡Bravo! hoy día podemos todos Espectacular. sacar una hermosa conclusión, ¿no? Sí, Y ya por tenemos supuesto. terminando nuestro Cuando podcast. nadie me ve en la intimidad, Levante sus manos. donde no puedo hablar más que la verdad, Siendo honestos. donde con Dios. no hay apariencias. Jóvenes, ¿ya? Les dedicamos esa canción. Búsquenla. Búsquela, Jesús Búsquenla. Adrián Romero. Muy buena. Muy buena, muy buena. Bueno, y en realidad eso es lo que hoy día es el llamado de Dios a esta generación y lo que Sí. queremos dejarle en este hermoso podcast que ya Sí. está Sí, finalizando. es algo que chicos. tenemos que aprender todos. Amén, amén. Ajá. Transversal. Así. Sí. Todo. Damne, Igual, cuéntanos. igual para todos. ¿Qué nos pero, espera para el a ver, futuro? espérese, ¿quería decir algo? No, eso está bien. Ah. Terminar con la canción de Jesús Adrián Romero. Está bien, está bien, está bien. Y bueno, muchas gracias por haber visto este podcast. Eso. Esperamos que la Like. palabra de Dios haya tocado Deje su su comentario. corazón. Eso. Nos vemos en un próximo episodio de Buena Fe. ¡Buena